Capítulo 1. ¿Por qué la persona más ruidosa suele ser la más débil? Imagina que entras en una sala repleta de gente. Hay voces que se superponen, risas forzadas, alguien que alza el tono para rematar cada frase, otro que interrumpe sin esperar ni medio segundo. Todos parecen competir por el mismo espacio invisible, el centro de atención. En medio de ese torbellino hay uno que destaca por su volumen. Habla más alto, gesticula más grande, repite su opinión hasta que nadie pueda ignorarla. La mayoría de las cabezas se giran hacia él. Algunos asienten por cortesía, otros por cansancio. Casi todos piensan lo mismo: este tiene el control. Este manda aquí. Pero detente un segundo. Respira. Observa con calma. Lo que estás viendo no es poder. Es una actuación desesperada. La persona que más esfuerzo pone en demostrar que tiene autoridad es, casi siempre, la que menos autoridad posee de verdad. Piensa en los momentos en los que has estado cerca de alguien con poder real. Un director que entra en la sala sin hacer ruido y, sin embargo, el murmullo baja solo porque él apareció. Un inversor que escucha durante 40 minutos y luego dice una sola frase que cambia toda la dirección de la conversación. Un amigo que rara vez habla en grupo, pero cuando lo hace todos callan porque saben que lo que va a decir vale la pena. Ninguno de ellos necesita gritar. Ninguno necesita recordarte quién es. Su presencia ya lo dice todo. Ahora compara. La persona ruidosa interrumpe porque teme que, si guarda silencio, desaparecerá. Alza la voz porque en el fondo duda de que sus ideas sean lo suficientemente fuertes por sí solas. Se jacta, nombra contactos importantes, repite logros pasados, porque necesita que los demás confirmen su valor. Todo ese ruido no es fuerza. Es compensación. Es un intento de fabricar respeto cuando no se ha ganado de forma natural. Y aquí viene la parte más reveladora: las personas con verdadero poder lo ven a kilómetros. Cuando alguien entra a una negociación inflando el pecho, exigiendo condiciones imposibles y subiendo el tono cada vez que le llevan la contraria, los que tienen experiencia no piensan, «qué fuerte es este». Piensan, «qué frágil es su ego. Qué fácil va a ser manejarlo». Porque el que necesita gritar ya te ha mostrado su punto débil, necesita algo de ti. Necesita tu aprobación, tu atención, tu sumisión. Y en el instante en que alguien necesita algo de ti, el equilibrio de poder se invierte. Tú tienes la ventaja. Permíteme contarte algo que he visto una y otra vez en salas de juntas, en cenas de negocios, en discusiones familiares que se calientan demasiado. Dos personas están defendiendo posturas opuestas. La primera habla sin parar, interrumpe, sube el volumen, repite las mismas ideas con más énfasis, se indigna visiblemente cuando alguien no está de acuerdo. Su cara se enrojece, sus manos golpean la mesa, su respiración se acelera. Todos sienten la intensidad, pero también sienten incomodidad. Nadie quiere estar cerca de esa energía por mucho tiempo. La segunda persona permanece sentada, espalda recta, mirada tranquila. Escucha. Toma notas de vez en cuando. Cuando por fin habla, lo hace en un tono normal, casi bajo. Hace una pregunta precisa. Luego otra. Y después ofrece una alternativa que nadie había considerado. No alza la voz. No interrumpe. No se defiende. Simplemente expone hechos con claridad y pausa. ¿Quién termina influyendo más en la decisión final? Casi siempre la segunda. Porque la primera creó ruido. La segunda creó impacto. La primera intentó dominar la sala a la fuerza. La segunda la dominó con contención estratégica. Y lo más importante, la segunda no tuvo que pelear por el respeto. La calidad de su presencia y la precisión de sus palabras lo ganaron automáticamente. Este patrón se repite en todas partes. Los profesores universitarios más recordados no son los que dictan sin parar durante 2 horas. Son los que hacen 3 preguntas brillantes y luego dejan que el silencio haga el resto del trabajo. Los alumnos piensan, dudan, conectan ideas, y al final atribuyen el descubrimiento a sí mismos. Pero fue el profesor callado quien plantó la semilla. Los líderes más influyentes no gritan órdenes todo el día. Marcan una dirección clara, confían en su equipo y solo intervienen cuando es realmente necesario. Su equipo no los sigue por miedo.
Los sigue por convicción. En una fiesta, las personas más recordadas no son las que pasan de grupo en grupo repartiendo sonrisas falsas y tarjetas de visita. Son las que se quedan en una conversación profunda con 2 o 3 personas y sin proponérselo, terminan siendo el tema de conversación del resto de la noche. Ahora viene la parte psicológica que explica por qué todo esto funciona. El ser humano está programado para resistir el control directo. Cuando alguien te presiona con fuerza, voz alta, interrupciones, demandas, tu instinto natural es empujar hacia atrás. Defenderte. Oponerte. Es una reacción casi automática. Nadie quiere sentirse dominado. Pero el poder callado esquiva esa resistencia por completo. Cuando alguien te influye sin que lo notes, cuando te guía en lugar de ordenarte, cuando sugiere en vez de imponer, no sientes que te están controlando. De hecho, muchas veces ni siquiera te das cuenta de que estás siendo influido. Piensas que la idea fue tuya. Que llegaste a esa conclusión por tu cuenta. Y esa es la razón por la que el poder silencioso es tan efectivo, trabaja a favor de la naturaleza humana, no en contra. La persona ruidosa ya perdió desde el primer segundo porque te mostró su inseguridad. Te enseñó que depende de ti para sentirse validada. Y cuando alguien depende de ti, tú tienes el poder. La persona callada no depende de nada ni de nadie. Está completa en sí misma. Esa autosuficiencia es magnética. Esa independencia atrae. Entonces, si hasta hoy has intentado ganar influencia hablando más, alzando más la voz, asegurándote de que todos te vean y te escuchen, para. Estás yendo en dirección contraria. El camino hacia el poder real va justo al revés. Empieza con silencio. Con observación atenta. Con contención deliberada. Empieza con convertirte en la persona que no necesita demostrar nada, porque su sola forma de estar ya comunica todo lo que hace falta saber. Cuando domines eso, la habitación entera lo sentirá, aunque nunca lo digas en voz alta. Y ese es solo el comienzo. Capítulo 2. La psicología de la presencia. Cómo comandar atención sin buscarla. Ahora que ya has visto por qué el ruido revela debilidad y el silencio puede ser tu mayor fortaleza, es momento de ir más profundo. Porque el poder callado no empieza con lo que haces o dejas de hacer frente a los demás. Empieza dentro de ti. Empieza con algo que casi nadie nombra conscientemente, pero que todos reconocen al instante cuando está presente, la presencia. ¿Has estado en habitaciones donde alguien entra y, sin decir una palabra, el ambiente cambia? No porque haya hecho algo dramático. No porque haya anunciado su llegada. Simplemente porque es quien es y porque lleva su energía de una manera particular. La conversación se modera un poco. Las miradas se desvían hacia esa persona. Hay una pausa sutil, como si el aire mismo reconociera que alguien importante acaba de llegar. Eso no es casualidad. Eso no es carisma mágico con el que se nace. Eso es presencia. Y se puede aprender. Se puede cultivar. Se puede dominar. La presencia es esa fuerza invisible que hace que la gente te preste atención sin que tú la pidas. Y aquí está la paradoja más hermosa. Cuanto menos busques activamente ser el centro, más poderoso será el centro que ocupes naturalmente. Vamos a desglosar qué está pasando en el cerebro de las personas cuando alguien con verdadera presencia aparece. Primero, comodidad absoluta consigo mismo. La persona con presencia no se mueve inquieta. No mira el teléfono cada 10 segundos. No escanea la habitación buscando quién es más importante que hablarle. No llena cada silencio con palabras vacías para evitar el vacío. Todo eso transmite una sola cosa: estoy bien tal como estoy. No necesito nada de nadie aquí. Y el ser humano está cableado para respetar esa seguridad interna. Cuando alguien está en paz consigo mismo, los demás lo perciben como un refugio en medio del caos. Instintivamente quieren acercarse. Segundo, movimiento intencional. Cada gesto cuenta. Cada paso es deliberado. No hay energía desperdiciada en tics nerviosos, en cambiar de peso de una pierna a otra, en jugar con el bolígrafo o tocarse el pelo constantemente. Esa economía de movimiento crea la impresión de alguien que piensa antes de actuar, que elige con cuidado lo que hace. En contraste, la persona que se mueve sin propósito comunica ansiedad, dispersión, falta de control.
Y nadie sigue a quien no se controla a sí mismo. Tercero, y esto es clave, hace que los demás se sientan vistos. Cuando una persona con presencia te habla, sientes que en ese momento no existe nadie más en el planeta. No está mirando por encima de tu hombro buscando a alguien mejor. No está pensando en qué va a decir mientras tú hablas. Está completamente ahí, contigo. Escucha de verdad. Responde desde ese lugar de atención plena. Y paradójicamente, esa generosidad de atención hacia los demás es lo que hace que todos quieran su atención a cambio. Ahora, ¿cómo se construye esa presencia? No se finge. No se actúa. Se cultiva desde adentro hacia afuera. El fundamento es el estado interno. Si tu mente es un torbellino, preocupado por cómo te perciben, juzgándote a cada segundo, comparándote con los demás, esa turbulencia se filtra en tu lenguaje corporal, en tu voz, en tu energía. Aunque intentes parecer calmado, no lo lograrás del todo. La gente lo siente. Por eso el primer paso es dominar tu interior. Practica la quietud mental. Aprende a sentarte 5 minutos al día sin hacer nada, sin teléfono, sin música, sin distracciones. Solo observa tus pensamientos pasar como nubes. No los persigas. No los juzgues. Solo obsérvalos. Con el tiempo, esa práctica reduce el ruido interno. Y cuando el ruido interno baja, la paz que queda se proyecta hacia afuera. Los demás la perciben inmediatamente, aunque no sepan explicar por qué. Segundo elemento, física intencional. La mayoría de las personas se mueven por el mundo en piloto automático. Se encorvan sin darse cuenta. Corren sin necesidad. Mueven las manos de forma aleatoria porque no saben qué hacer con ellas. Si quieres presencia, cada acción física debe volverse consciente. Párate con los pies alineados al ancho de los hombros, peso equilibrado. Camina con pasos firmes pero suaves, sin prisa innecesaria. Cuando gesticules, que sea con propósito, movimientos claros, contenidos, que refuercen lo que dices. Cuando te sientes, siéntate completo, espalda apoyada, pies en el suelo, manos relajadas. No te perches en el borde de la silla como si estuvieras listo para huir. Estos pequeños ajustes cambian cómo te perciben en segundos. La gente nota la diferencia sin poder explicarla. Solo sienten que esta persona tiene algo diferente. Tercer elemento, atención estratégica. La presencia no consiste en hacer que todos te miren a ti. Consiste en la calidad de la atención que tú das a los demás y al entorno. Cuando entras en una habitación, no empieces hablando ni buscando reconocimiento. Observa primero. Nota la energía del lugar. ¿Quién está tenso? ¿Quién domina? ¿Dónde están las alianzas tácitas? ¿Qué no se está diciendo? Esa lectura te da ventaja. Cuando hables o actúes, lo harás en el momento exacto y con la relevancia perfecta. Ejemplo práctico. Estás en una reunión donde todos discuten acaloradamente, se interrumpen, suben el tono, nadie escucha a nadie. La persona sin presencia salta al ruedo, alza la voz para hacerse oír, pelea por su turno. La persona con presencia hace lo contrario. Se recuesta ligeramente en la silla. Observa. Identifica quién tiene argumentos sólidos y quién solo genera ruido. Espera una pausa natural, y siempre llega una. Entonces habla con calma. He notado algo interesante. O quizá podríamos considerar otra perspectiva. En ese instante el ambiente cambia. Todos paran. Porque esta persona no estaba compitiendo por atención. Por lo tanto, cuando decide hablar, debe ser importante. Su calma contrasta con el caos. Ese contraste hipnotiza. Comanda la sala sin alzar la voz, sin interrumpir, sin esfuerzo aparente. Solo con la calidad de su presencia. Último elemento, neutralidad emocional. Las personas con poca presencia son reactivas. Su humor cambia con cada comentario, con cada mirada, con cada pequeño evento. Se nota en su cara, en su postura, en su tono. Quien tiene presencia mantiene equilibrio emocional pase lo que pase. No significa ser frío o robótico. Significa no dejarse desestabilizar por halagos, críticas, éxitos o fracasos. Esa estabilidad te convierte en un punto fijo en un mundo caótico. Y la gente gravita naturalmente hacia lo estable.
Resumen práctico para desarrollar presencia. Domina tu mente primero, busca quietud interna todos los días, haz tu cuerpo intencional, cada movimiento cuenta, da atención plena, observa antes de actuar, haz que los demás se sientan vistos, mantén el centro emocional, no reacciones, responde desde elección. Deja de intentar ser notado. Deja de actuar. Deja de buscar validación a través de la atención. En cambio, conviértete en alguien tan calmado y completo internamente que no necesites nada de nadie. Lleva esa energía arraigada a cada interacción. Muévete con propósito. Habla con intención. Escucha de verdad. Mantén tu centro pase lo que pase. Hazlo consistentemente y nunca más tendrás que buscar atención. Llegará a ti de forma natural, magnética, inevitable. Y cuando eso ocurra, entenderás por qué la presencia es el cimiento invisible sobre el que se construye todo el poder callado que viene después. El silencio estratégico del próximo capítulo será mucho más poderoso cuando lo manejes desde esta base sólida. Capítulo 3. El silencio estratégico. Cuando no hablar es tu arma más poderosa. Ahora que has empezado a cultivar esa presencia tranquila que cambia el aire de cualquier habitación sin esfuerzo aparente, es el momento de añadir una herramienta que la mayoría teme usar, el silencio. En un mundo donde todos compiten por ser escuchados, donde cada segundo de pausa se llena con palabras innecesarias, donde el silencio se percibe como debilidad, vacío o invisibilidad, el que se atreve a quedarse callado se convierte, paradójicamente, en el ser más poderoso del espacio. No es silencio por timidez. No es silencio por falta de ideas. Es silencio deliberado. Estratégico. Armado. Mientras los demás hablan sin parar, revelando sus miedos, sus planes, sus inseguridades, sus límites, tú observas. Recoges información. Lees el lenguaje corporal. Detectas contradicciones. Identificas palancas que nadie más ve. El que habla entrega su mapa mental gratis. El que calla construye el suyo en secreto. Y aquí está la psicología pura detrás de por qué el silencio bien usado es devastador. Primero, genera misterio e intriga. Cuando no das tu opinión de inmediato, cuando no corres a llenar el vacío, la gente empieza a preguntarse, ¿qué estará pensando? ¿Por qué no habla? ¿Sabe algo que nosotros no sabemos? Esa curiosidad los hace proyectar en ti conocimiento, control, profundidad. Y muchas veces, para descifrarte, terminan revelando más de lo que pretendían. Hablan más. Se explican más. Se exponen más. Tú no has dicho nada, y ya ganaste terreno. Segundo, te da tiempo para pensar mientras los demás reaccionan. En cualquier discusión tensa, negociación o conflicto, el que habla suele hacerlo desde la emoción, desde la urgencia, desde el ego. Quiere ganar el momento. No ve 3 pasos adelante. Tú, en cambio, tienes el lujo del tiempo. Observas patrones. Anticipas respuestas. Calculas consecuencias. Mientras el otro se agota en palabras, tú construyes una estrategia que incorpora todo lo que él te está regalando sin darse cuenta. Tercero, obliga a los demás a llenar el vacío, y casi siempre revelan más de lo planeado. Este es uno de los principios más potentes en negociación, interrogatorio, ventas y cualquier interacción de alto riesgo. El ser humano odia el silencio incómodo. Cuando lo creas y te mantienes cómodo en él, mirada serena, postura relajada, respiración tranquila, el otro empieza a inquietarse. Y para aliviar esa tensión, habla. Justifica. Concede. Corrige. Expone vulnerabilidades que jamás habría mostrado si hubieras seguido hablando tú. Ejemplo concreto que se repite en salas de juntas todos los días. Estás negociando un aumento de sueldo. Dices tu cifra deseada con claridad y calma. Luego, callas. Mantienes contacto visual suave, sin agresividad. No te mueves. No sonríes nervioso. No empiezas a justificar por qué mereces esa cantidad. El responsable de recursos humanos, incómodo con el silencio, suele hacer una de estas cosas. Justifica su contraoferta más baja. ¿Es que el presupuesto este año? Pregunta, ¿qué te haría feliz? ¿O hay algo más que podamos ofrecer? O, directamente, mejora la oferta sin que hayas dicho una palabra más. Tu silencio hizo el trabajo pesado.
No tuviste que pelear, argumentar ni mendigar. Solo esperaste. Otro escenario común, alguien te ataca verbalmente. Levanta la voz, te acusa, te provoca. El instinto de casi todos es defenderse al instante, contraatacar, igualar la energía. Error. El silencio estratégico funciona así. Escuchas con atención neutral. No interrumpes. No frunces el ceño. No cruzas los brazos a la defensiva. Solo escuchas. El enojo necesita combustible. Si no le das reacción, ni defensiva ni agresiva, se agota solo. A medida que habla, muchas veces se da cuenta de que está exagerando, de que se contradice, de que suena irracional, y todo eso ocurre sin que tú hayas abierto la boca. Cuando termina, tu respuesta calmada, si decides darla, llega con el triple de peso. Pareces maduro, controlado, superior. El otro, en cambio, queda expuesto como el emocional de la escena. Pero cuidado, silencio estratégico no significa callar siempre. No es pasividad. No es retraimiento. Es hablar solo cuando tus palabras van a tener el máximo impacto posible. Observa a los comunicadores más influyentes del mundo, hablan poco. Pero cuando hablan, todos paran. ¿Por qué? Porque han creado la expectativa de que solo abren la boca cuando tienen algo valioso que aportar. Sus palabras pesan porque no están diluidas en un mar de charla constante. Compara con la persona que opina de todo, que comenta cada punto, que no deja pasar ni una idea sin meter la suya. Al principio parece participativa. Al final, nadie la escucha. Sus palabras perdieron valor por exceso. Además, cada palabra extra es un riesgo. Cada detalle innecesario es munición que le das al otro. Cada explicación de más es una puerta que abres a tu vulnerabilidad. El poderoso entiende esto instintivamente, responde directo, comparte lo necesario y guarda el resto. El misterio es poder. El exceso de información es debilidad. ¿Cómo entrenas esta habilidad? Primero, acostúmbrate al silencio contigo mismo. Siéntate 5-10 minutos al día sin estímulos. Sin teléfono. Sin música. Solo tú y tus pensamientos. La mayoría no aguanta ni 2 minutos sin buscar distracción. Si no puedes estar cómodo en silencio contigo, jamás podrás usarlo como herramienta con los demás. Segundo, entrena la pausa antes de responder. Alguien te pregunta algo, pausa de 2 o 3 segundos. Alguien te provoca, pausa. Alguien te hace una oferta, pausa. Esa pausa te da tiempo para elegir respuesta en lugar de reaccionar. Comunica qué piensas antes de hablar. Y crea presión sutil en el otro para que siga hablando y revelando. Tercero, aprende a reconocer los momentos en que el silencio logra más que cualquier palabra. Si alguien se está hundiendo solo con sus argumentos absurdos, calla y déjalo cavar su propia tumba. Si alguien busca provocarte para que reacciones y pierdas el control, silencio le niega esa victoria. Si alguien espera que reveles tu posición, callar protege tu ventaja. Antes de abrir la boca, pregúntate siempre: ¿mis palabras mejoran este silencio? Si la respuesta es no, quédate callado. Cuando domines esto, el silencio dejará de ser un vacío incómodo para ti. Se convertirá en tu espacio de poder. En tu escudo. En tu espada invisible. Y desde esa base, la restricción del próximo capítulo, elegir no actuar, no reaccionar, no intervenir, se sentirá natural, no forzada. Porque ya habrás entendido que, muchas veces, lo que no haces es infinitamente más poderoso que cualquier cosa que puedas hacer. Sigue practicando. El silencio no te hace invisible. Te hace inolvidable. Capítulo 4. El poder de la restricción. Menos es siempre más. Ahora que has aprendido a habitar el silencio como un espacio de fuerza y no de vacío, estás listo para dar el siguiente paso natural, la restricción. Porque el silencio es solo el comienzo. La verdadera maestría aparece cuando decides no solo callar, sino no actuar, no reaccionar, no intervenir, incluso cuando podrías hacerlo con facilidad. Aquí está una de las verdades más contraintuitivas sobre el poder real. Cuanto más poder tienes, menos necesitas usarlo. El que presume de fuerza constantemente, el que flexiona su músculo en cada oportunidad, el que responde a cada provocación,
el que gasta sin medida porque puede, ese no tiene poder verdadero. Tiene miedo de perderlo. Por eso lo exhibe. Por eso lo gasta. Por eso lo desperdicia. El poder auténtico es seguro en sí mismo. No necesita demostración. No requiere validación externa. Simplemente existe, y su existencia es evidente para cualquiera que mire con atención. Piensa en las entidades más poderosas del planeta. Un país con arsenal nuclear no amenaza cada día con lanzarlo. Lo tiene. Y eso basta. Una persona inmensamente rica no va contando billetes ni presumiendo de yates en cada conversación. Su riqueza se nota en su tranquilidad, en su capacidad de elegir no gastar. Un luchador experto no necesita pelear en cada esquina para probar que sabe pelear. Sabe que puede ganar, y por eso elige cuándo y contra quién hacerlo. La restricción es poder porque demuestra control absoluto sobre uno mismo. Cualquiera puede reaccionar cuando lo provocan. Cualquiera puede gastar cuando tiene dinero. Cualquiera puede hablar cuando tiene una opinión. Esas son reacciones fáciles, impulsivas, sin disciplina. Pero elegir no reaccionar cuando la ira hierve dentro. Elegir no gastar cuando el deseo grita. Elegir no hablar cuando la tentación de corregir o presumir es enorme. Eso requiere fuerza real. Eso es dominio propio. Y el dominio propio es la base de todo poder que dura. Veamos por qué menos es más funciona en la práctica. Cada vez que ejerces poder de forma abierta y evidente, lo diluyes. Cada vez que tienes que recordar a los demás tu autoridad, estás admitiendo que esa autoridad es cuestionable. Cada vez que respondes a cada crítica, a cada provocación, a cada comentario tonto, estás mostrando que los demás pueden moverte. Que te controlan con solo pincharte. En cambio, cuando practicas la restricción, cuando dejas que las cosas se desarrollen sin tu intervención constante, cuando permites que el otro se hunda solo en su propio error, cuando eliges no engancharte en una discusión inútil, preservas tu energía. La amplificas. La haces más valiosa. Ejemplo cotidiano que cambia vidas. Alguien te critica públicamente. En redes, en una reunión, en un grupo de amigos. Dice algo hiriente, inexacto, mezquino. El impulso inmediato es defenderte. Corregir. Contraatacar. Explicar por qué está equivocado. Si lo haces, ¿qué pasa? Le das legitimidad a su crítica al responderla. Entras en un debate donde él no tiene nada que perder y tú sí. Te expones a parecer defensivo, pequeño, afectado. Y aunque ganes la discusión, pierdes energía, dignidad y percepción de control. Ahora imagina la restricción. No respondes. Ni un like. Ni un comentario. Ni una historia aclaratoria. Silencio absoluto. ¿Qué ocurre entonces? La crítica queda flotando en el aire, sin oxígeno. Se apaga sola. Has comunicado, sin decir una palabra, que esa opinión no merece ni un segundo de tu tiempo. Los demás observadores suelen defenderte por ti. ¿Viste cómo no le contestó? ¿Qué clase? El crítico, al no recibir reacción, se desespera más. Sigue hablando solo. Se ve patético. Y tú, sales más fuerte. Más alto. Más intocable. Esto se aplica a todo. En una negociación, el que puede irse de la mesa tiene más poder que el que necesita cerrar el trato a toda costa. En una relación, el que está completo consigo mismo influye más que el que mendiga conexión. En un conflicto, el que permanece calmado controla la dinámica, mientras el que se activa emocionalmente pierde el mando de sí mismo. La restricción no es pasividad. No es miedo disfrazado de virtud. Es elección activa. Consciente. Poderosa. Es sentir el impulso de reaccionar y decidir que no es necesario. Es tener la capacidad de hacer algo y concluir que no vale la pena. Es poseer el poder y usarlo con tanta precisión que casi no se nota. Piensa en un maestro espadachín. El principiante blande la espada con fuerza bruta, golpes amplios, mucho movimiento, mucho sudor. Se agota rápido. El maestro hace movimientos mínimos. Conserva energía. Golpea solo cuando la apertura es perfecta. Ambos tienen la espada. Pero solo uno entiende que el poder no está en la cantidad de golpes,
sino en la calidad y el timing de cada uno. En la conversación, la restricción significa decir menos, pero decirlo mejor. Resistir la tentación de comentar todo, de corregir cada error ajeno, de demostrar tu conocimiento en cada oportunidad. Cuando hablas, la gente escucha porque sabe que elegiste esas palabras con cuidado. Pesan. En lo emocional, significa sentir la rabia, la frustración, el dolor, pero no ser controlado por ellos. Responder desde una elección consciente, no desde una reacción automática. La paradoja hermosa es esta. Haciendo menos, logras más. Hablando menos, tus palabras pesan más. Actuando menos impulsivamente, tus acciones impactan más. Necesitando menos validación, ganas más respeto. Pero hay una condición indispensable. La restricción debe venir de fuerza genuina, no de miedo ni de pasividad. Si callas porque temes el conflicto, no es poder. Es huida. Si no respondes porque te paraliza la inseguridad, no es restricción. Es debilidad. La restricción poderosa nace de saber que podrías, y elegir no hacerlo. ¿Cómo la entrenas en la vida diaria? Resiste el impulso de revisar el teléfono cada vez que sientes aburrimiento. Quédate con el vacío. Resiste hablar en cada pausa de la conversación. Deja que el silencio respire. Resiste probarte cuando alguien te cuestiona o te subestima. Deja que tu trabajo y tu calma hablen por ti. Cada acto de restricción fortalece tu autocontrol. Y el autocontrol es el fundamento de todo poder que no se evapora con el tiempo. Cuando integres esto, la maestría emocional del siguiente capítulo se sentirá como una extensión natural. Porque ya habrás entendido que el mayor control no es sobre los demás, es sobre ti mismo. Menos no es privación. Menos es precisión. Menos es dominio. Menos es poder en su forma más pura. Practícalo. Y verás cómo el mundo empieza a girar a tu ritmo, sin que casi nadie note cómo lo lograste. Capítulo 5. La maestría emocional. El fundamento del poder callado. Has llegado hasta aquí cultivando presencia, dominando el silencio y abrazando la restricción como forma de fuerza. Ahora toca tocar el núcleo de todo, tus emociones. Porque sin control emocional, todo lo anterior se derrumba como un castillo de naipes en cuanto aparece una provocación, una crítica o un fracaso. El poder callado no consiste en ser insensible o frío. No se trata de no sentir. Al contrario, la persona con verdadero poder siente todo, ira, miedo, alegría, dolor, con la misma intensidad que cualquiera. La diferencia radical es que nunca deja que lo que siente dicte lo que hace. La mayoría de las personas son marionetas de sus emociones. Tira a alguien de la cuerda del orgullo, defienden sin pensar. Tira de la cuerda del miedo, se congelan o huyen. Tira de la cuerda del halago, se vuelven complacientes. Tira de la cuerda de la provocación, responden con agresividad automática. Sus reacciones son predecibles. Y lo predecible es manipulable. Por eso, aunque tengan títulos, dinero o posición, siguen siendo débiles en el fondo. Cualquiera que conozca un poco de psicología humana puede moverlos como quiere. La maestría emocional invierte eso por completo. Tú sientes la emoción, la notas, la reconoces y luego eliges qué hacer con ella. No reaccionas. Respondes. Desde un lugar de claridad y estrategia, no desde un impulso ciego. Ese espacio entre el estímulo, lo que te pasa, y la respuesta, lo que haces, es donde vive todo el poder real. Viktor Frankl, que sobrevivió a los campos de concentración, lo expresó de forma inolvidable. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta reside nuestro crecimiento y nuestra libertad. No es filosofía abstracta. Es poder práctico en estado puro. ¿Por qué la maestría emocional es el fundamento del poder callado? Primero, te hace inmanipulable. La mayoría de las tácticas de influencia dependen de disparar emociones. El vendedor crea urgencia para activar miedo a perderse algo. El manipulador usa culpa para controlarte. El provocador lanza insultos para que saltes y pierdas la compostura. Si dominas tus emociones, todas esas tácticas caen en saco roto. ¿Ves el truco? Lo reconoces como un intento transparente de saltarte tu mente racional.
Y sin reacción emocional, no hay control posible sobre ti. Segundo, te da claridad mental en cualquier circunstancia. Las emociones nublan el juicio. Cuando estás enfadado, tomas decisiones agresivas que luego lamentas. Cuando estás ansioso, eliges opciones seguras que limitan tu potencial. Cuando estás eufórico, actúas impulsivamente sin medir consecuencias. Pero con maestría emocional, piensas con lucidez independientemente de lo que sientas. Tus decisiones se vuelven consistentes, mejores y acumulativas. Con el tiempo, eso se traduce en resultados exponencialmente superiores. Tercero, te convierte en un punto de estabilidad que los demás buscan naturalmente. Piensa en las personas a las que recurres cuando estás en crisis. No vas con quien entra en pánico contigo. Vas con quien permanece calmado, quien piensa con cabeza fría, quien te da suelo firme cuando todo parece tambalearse. Esa estabilidad emocional no se impone. Se irradia. Y la gente gravita hacia ella porque en un mundo lleno de caos, la calma es el recurso más escaso y valioso. ¿Cómo se construye esta maestría? Paso 1. Conciencia. No puedes dominar lo que no notas. La mayoría está tan identificada con sus emociones que ni se da cuenta de que las está sintiendo hasta que ya está actuando desde ellas. Entrena la habilidad de nombrarlas en tiempo real. Estoy sintiendo ira subiendo. Esto me genera ansiedad. Ese comentario activó mi defensividad. Solo nombrarlas crea el espacio mágico entre sentir y reaccionar. Paso 2. Entender que las emociones son información, no órdenes. La ira te dice que algo violó tus límites o valores. La ansiedad te alerta de una posible amenaza o incertidumbre. La emoción positiva te señala alineación con lo que deseas. Son datos útiles. Pero no son mandatos que debas obedecer ciegamente. Puedes sentir rabia y elegir no explotar. Puedes sentir miedo y actuar de todos modos. Puedes sentir euforia y seguir pensando críticamente. Paso 3. Técnicas de regulación que funcionen para ti. Respiración deliberada. Inhala por 4 segundos, retiene 4, exhala 6. Activa el sistema parasimpático y baja la activación fisiológica en minutos. Reframing, cambia la interpretación. Esto no es un ataque personal, es solo su frustración hablando. La pausa simple, cuenta hasta 10 antes de responder a cualquier cosa cargada emocionalmente. No importa cuál uses, importa tener herramientas listas para desplegar cuando sientas la activación. Paso 4. Transmutar la energía en lugar de reprimirla. Reprimir no funciona. Si embotellas la emoción, explota después o se filtra en comportamientos pasivo-agresivos. En vez de eso, canalízala. Ira, úsala para enfocarte en una tarea dura. Ansiedad, conviértela en preparación exhaustiva. Decepción, transfórmala en determinación renovada. La emoción no desaparece, pero deja de controlarte y empieza a servirte. Marco práctico para situaciones en tiempo real. Pausa. No reacciones inmediatamente. Nombra la emoción con precisión, me siento irrespetado en vez de me siento mal. Pregúntate, ¿qué me está diciendo esta emoción? ¿Es información válida o un patrón viejo activado? Evalúa opciones. Siempre tienes al menos 3 formas de responder. Elige la que se alinea con tus valores y objetivos a largo plazo, no con lo que alivia en el momento. Cuando integras esto, dejas de necesitar dominar conversaciones para sentirte validado. Dejas de necesitar probarte porque ya no estás inseguro. Dejas de reaccionar a provocaciones porque nadie te controla a través de tus emociones. Te mueves por el mundo con una confianza callada que viene de saber que tu interior es estable, pase lo que pase afuera. Sin maestría emocional, siempre serás rehén de tus reacciones. Con ella, eres verdaderamente libre. Y esa libertad es el cimiento sobre el que se construye toda la influencia sutil que viene después. Practica esto todos los días. Nota. Nombra. Elige. Transmuta. Poco a poco, el espacio entre estímulo y respuesta se hará más grande. Y en ese espacio crecerá un poder que nadie podrá tocar. Estás construyendo algo inquebrantable. Sigue. Capítulo 6. El arte de la influencia sutil. Plantar ideas sin forzarlas. Llegamos a uno de los niveles más elegantes del poder callado, la influencia que nadie detecta.
La que no deja huellas. La que hace que la otra persona crea que la idea fue suya desde el principio. Porque hay dos formas de cambiar la mente de alguien. Una es la obvia: argumentar, convencer, presionar, demostrar con lógica aplastante. Esa forma deja rastro. La gente recuerda que los convenciste. Recuerda el esfuerzo. Recuerda que perdieron. Y aunque acepten, en el fondo resisten, dudan, o buscan la primera oportunidad para revertirlo. La otra forma es invisible: plantas una semilla de pensamiento, creas las condiciones justas, y dejas que la idea crezca dentro de ellos. Cuando finalmente la aceptan, la defienden con pasión porque, en su mente, la descubrieron solos. Esa es la influencia permanente. Esa es la que no genera resistencia. Esa es la que realmente mueve montañas sin que nadie note quién las movió. La psicología aquí es clara e implacable. El ser humano odia que le digan qué pensar. Pero ama descubrir verdades por sí mismo. Puedes presentar el argumento más sólido del mundo. Si choca con sus creencias actuales, encontrarán 1000 excusas para rechazarlo. Pero si logras que lleguen a esa misma conclusión a través de su propio razonamiento, la abrazarán como si fuera su mayor hallazgo personal. Y la defenderán con más fuerza que si tú se la hubieras impuesto. Por eso los más influyentes rara vez discuten. No necesitan hacerlo. Han dominado el arte de preguntar las preguntas correctas, contar las historias correctas, crear el contexto correcto. No meten ideas a la fuerza. Las siembran. Y riegan con paciencia. Veamos cómo se hace en la práctica. Supongamos que quieres que un compañero de trabajo cambie su enfoque en un proyecto porque sabes que el actual va a fallar. El camino directo, y casi siempre fallido, es decirle: tu plan está mal. Hay que hacerlo de esta otra forma. Respuesta típica: defensas automáticas. Ego activado. Ahora no evalúa tu idea, defiende la suya porque se convirtió en una batalla entre su juicio y el tuyo. En cambio, la influencia sutil funciona así. Preguntas con curiosidad genuina. ¿Has pensado qué podría pasar si el mercado cambia de dirección en los próximos 3 meses? ¿Cuáles ves como los principales riesgos del enfoque actual? ¿Habría alguna forma de probar 2 caminos en paralelo antes de comprometer todo el presupuesto? No estás diciendo que se equivoca. Estás invitándolo a mirar su propio plan con ojos más críticos. Estás creando dudas sin amenazar su identidad. A medida que responde, empieza a ver las grietas él mismo. Pero como las descubre solo, no hay herida en el ego. Cuando finalmente llega a la conclusión que tú ya tenías en mente, se siente inteligente. Se siente dueño. Y ejecutará el cambio con compromiso total, porque fue su idea. Otra herramienta poderosa: la narración estratégica. El cerebro humano está cableado para aprender a través de historias. Cuando dices un hecho directo, lo evalúan críticamente. ¿Es verdad? ¿Me conviene? ¿Me conviene admitirlo? Pero cuando envuelves esa misma información en una historia, pasa las defensas y se aloja directo en la memoria emocional. Ejemplo: ¿quieres que un líder sea más decisivo? Podrías darle un discurso sobre los peligros de la indecisión, estadísticas, teoría. Tal vez asienta, y nada cambia. O puedes contar: trabajé una vez con un gerente que analizaba cada decisión hasta el agotamiento. Al principio todos valorábamos su cuidado. Pero con el tiempo el equipo empezó a rodearlo, pedían respuestas a otros porque no podían esperar semanas. En 6 meses perdió toda credibilidad. No porque tomara malas decisiones, cuando decidía, casi siempre acertaba, sino porque no decidía. Y cuando la gente deja de escucharte, da igual que tengas razón. Esa historia crea una emoción: miedo a perder influencia. Crea una imagen vívida. Y sobre todo, no le dijiste: sé más decisivo. Lo dejó concluirlo solo. Tercera técnica: sembrar prueba social de forma casual. La gente se guía mucho por lo que cree que piensan o hacen los demás. Pero si dices: todos están cambiando a esto, suena manipulador y genera rechazo. En cambio, siembra sutil. He notado que varias empresas del sector están revisando este enfoque por los nuevos datos del mercado. Ayer hablaba con alguien que pivotó completamente su estrategia y los resultados subieron un 40% en trimestre.
No estás diciendo que deban cambiar. Solo estás informando que el cambio está ocurriendo. El instinto humano de no quedarse atrás empieza a trabajar en silencio. Semanas después, cuando ellos mismos proponen el cambio, creen que fue por su análisis del mercado, no porque tú plantaste la semilla. Cuarta herramienta, la escalera de acuerdos. La gente es más propensa a aceptar cosas grandes si ya dijo sí a cosas pequeñas. Nunca empieces por tu petición principal. Empieza por verdades obvias y no amenazantes. Ejemplo, quieres que tu equipo adopte un proceso más exigente. No digas, hay que implementar esto ya. Empieza. Todos estamos de acuerdo en que los resultados podrían mejorar, ¿verdad? Sí, fácil. Y nos gustaría mejorar sin tener que trabajar el doble de horas, ¿no? Otro sí. Entonces, si existiera una forma de conseguir mejores resultados con esfuerzo similar, valdría la pena explorarla, ¿verdad? Ahora ya aceptaron explorar. Miren lo que encontré. Cuando presentes el proceso nuevo, ya han aceptado la lógica que lleva a él. La clave de toda influencia sutil es la paciencia. Si apresuras la conclusión, se huele la manipulación y se activan las defensas. Pero si plantas semillas, esperas, riegas con preguntas y contexto, dejas que germinen. La gente llega exactamente donde querías, convencida de que caminó sola. Un último principio, el poder del contraste y el reframing. La misma idea puede parecer peligrosa o segura, cara o barata, radical o lógica, dependiendo del marco que le pongas. Ejemplo, propones una inversión de 100.000 euros. Si dices, cuesta 100.000, suena mucho. Si reframeas, ahora gastamos 2 millones al año en el método actual con retornos decrecientes. Esto es una inversión única del 5% de ese monto con potencial de mejorar resultados un 30%. Misma cifra. Percepción completamente distinta. O si quieres que alguien acepte un proyecto difícil. No digas, va a ser muy demandante y tomará mucho tiempo. Di, este es el tipo de reto que suelen manejar las personas que están listas para el siguiente nivel. Creo que estás preparado. Pero es tu decisión. Mismo proyecto. Marco diferente. Respuesta diferente. El arte de la influencia sutil se resume en una verdad profunda. La gente no resiste las ideas. Resiste sentirse controlada. Cuando fuerzas una conclusión, activas resistencia. Cuando creas las condiciones para que la descubran solos, cuando guías su pensamiento sin dominarlo, cuando los haces sentir arquitectos de sus propias decisiones. No hay resistencia. Hay compromiso. Hay acción. Y nunca se dan cuenta de que fuiste tú quien los guió. Esa es la maestría. Esa es la influencia que no se ve, pero se siente en cada resultado que obtienes sin aparente esfuerzo. Cuando integres esto con la credibilidad inquebrantable del próximo capítulo, el poder callado dejará de ser una herramienta. Se convertirá en tu forma de existir. Capítulo 7. Construir credibilidad inquebrantable a través de la acción, no de las palabras. Hasta ahora has aprendido a habitar la presencia, a usar el silencio como arma, a practicar la restricción como demostración de fuerza y a dominar tus emociones para mantener el control absoluto sobre ti mismo. Todo eso te da una base sólida. Pero hay un elemento que convierte todo lo anterior en algo permanente e irrefutable, la credibilidad. Mira a las personas que más respeto generan a tu alrededor. Las que, cuando hablan, aunque sea poco, todos escuchan. Las que, cuando entran en una habitación, nadie cuestiona su capacidad. Las que consiguen alianzas, oportunidades y confianza sin pedirlas. ¿Sabes qué tienen en común? Casi nunca hablan de sus logros. No presumen de su experiencia. No recuerdan constantemente lo cualificados que son. Su credibilidad no viene de lo que dicen. Viene de lo que han hecho. Una y otra vez. De forma consistente. Sin fanfarrias. Esa credibilidad ganada por acción es inquebrantable porque no se basa en promesas ni en opiniones. Se basa en hechos objetivos que nadie puede discutir. Puedes dudar de que alguien sea listo, talentoso o capaz, pero no puedes dudar de un resultado que ya existe. Si dijiste que ibas a aumentar las ventas un 20% y lo lograste, eso no es opinión. Eso ocurrió.
La evidencia habla por sí sola. En cambio, la persona que constantemente recuerda a los demás cuánto sabe, cuántos años lleva en el sector, cuántos títulos tiene, cuántos contactos importantes maneja, ¿qué está comunicando realmente? Inseguridad. Necesidad de validación. Ausencia de resultados concretos a los que apuntar. Porque si tu trabajo fuera verdaderamente excelente, no tendrías que anunciarlo. Los demás lo harían por ti. Tu reputación se construiría sola con el peso acumulado de entregas consistentes de alta calidad. Aquí está porque la credibilidad basada en acción es infinitamente más poderosa que la construida con palabras. Primero, proporciona evidencia indiscutible. Los hechos no se debaten. Si entregas un proyecto antes de tiempo y mejor de lo esperado, nadie puede decir no es tan bueno. Ocurrió. Punto. Segundo, genera confianza a lo largo del tiempo. Cualquiera puede prometer. Cualquiera puede hablar de lo que va a hacer o de lo que es capaz. Pero cumplir repetidamente, en diferentes contextos, bajo presión, con imprevistos, eso es raro. Y cuando la gente ve que cumples una y otra vez, empieza a confiar en que lo harás en el futuro. Esa confianza es el cimiento de toda influencia duradera. Tercero, se acumula de forma exponencial. Cada entrega exitosa, cada problema resuelto con eficacia, cada compromiso cumplido añade saldo a tu cuenta de credibilidad. Con el tiempo, la gente empieza a darte el beneficio de la duda en situaciones nuevas. Asumen que puedes manejarlo porque ya lo has demostrado antes. Eso abre puertas. Y cada puerta nueva es una oportunidad para sumar más credibilidad. Es un ciclo virtuoso que se acelera solo. ¿Cómo construyes esta credibilidad inquebrantable en la práctica? Principio fundamental, que la mayoría viola constantemente: subpromete y sobreentrega. El instinto cuando quieres impresionar es prometer mucho: lo tendré para el miércoles, cuando sabes que podrías entregarlo el jueves. Error. Creas una expectativa alta que solo cumples si todo sale perfecto. Y si cumples exactamente lo prometido, no sorprendes a nadie. En cambio, di para el viernes sabiendo que puedes tenerlo el jueves. Entrega el jueves por la mañana sin hacer ruido. Ahora generas sorpresa y deleite. Demuestras que no solo eres fiable, eres excepcional. Y no tuviste que decir una palabra sobre lo grande que eres. Tu entrega temprana lo dijo por ti. Segundo elemento, propiedad extrema. Cuando algo sale mal, y saldrá, el instinto de casi todos es desviar culpa. Fue porque el otro departamento no entregó a tiempo, no me dieron la información necesaria, las circunstancias cambiaron. Aunque sea técnicamente cierto, suena defensivo. Suena a excusa. Destruye credibilidad. La persona con poder callado hace lo opuesto. Toma responsabilidad total, independientemente de las circunstancias. El proyecto no salió. Eso es responsabilidad mía como líder. Debería haber previsto más margen y planes de contingencia. Aquí está lo que voy a cambiar para que no vuelva a pasar. ¿Qué logra eso? Cierra cualquier juego de culpas antes de que empiece. Muestra madurez y accountability. Desvía el foco del problema a la solución. Y paradójicamente, genera más respeto en el fracaso que en muchas victorias. La gente admira a quien asume sus errores mucho más que a quien los justifica. Tercer elemento, consistencia sobre intensidad. Muchos tienen rachas impresionantes, una semana trabajan como locos, entregan un proyecto espectacular, y luego descansan. Eso no construye credibilidad duradera. La gente aprende que no pueden contar contigo a largo plazo. Eres impredecible. En cambio, quien aparece todos los días con un nivel sólido y fiable, quizá no el más brillante en un solo momento, pero siempre competente, construye hierro. La fiabilidad vale más que el brillo ocasional. Las organizaciones, los equipos y las personas quieren a quien pueden predecir que rendirá bien consistentemente, no a quien brilla una vez y luego desaparece. Cuarto elemento, hacer el trabajo no requerido. La mayoría hace exactamente lo pedido. Nada más. Cumplen el mínimo y listo. Los que construyen credibilidad excepcional anticipan. Te piden un informe de ventas, lo haces, pero además identificas 3 oportunidades claras,
Preparas un resumen ejecutivo de una página y anticipas las 5 preguntas que van a hacer. No te lo pidieron. Pero ahora demuestras iniciativa, pensamiento estratégico y consideración por las necesidades ajenas. Excedes expectativas sin que nadie tenga que pedirlo. Eso se recuerda. Quinto elemento, saber decir no y cumplirlo. Parece contradictorio, pero decir no construye credibilidad. Porque cuando dices sí, significa algo. Si dices sí a todo, te sobrecomprometes y fallas en algo. Cada fallo erosiona confianza. Pero si eres selectivo, ahora mismo no puedo tomarlo con la calidad que merecería, y cuando dices sí lo cumples al 100%, tu sí se vuelve valioso. La gente aprende que cuando te comprometes, entregas. Por eso las personas más creíbles suelen parecer que hacen menos, no están dispersas en 1000 cosas. Se enfocan en pocas, pero las hacen excepcionalmente bien. Resumen práctico para construir credibilidad que nadie pueda cuestionar. Subpromete y sobreentrega siempre, toma propiedad total en los fallos, prioriza consistencia diaria sobre picos espectaculares, haz el trabajo invisible que nadie pidió, di no para proteger la calidad de tus síes. Deja de hablar de lo capaz que eres. Deja de promocionarte. Deja de recordar logros pasados. Deja que tu trabajo hable. Entrega consistentemente. Asume tus errores. Excede expectativas en silencio. Haz lo que otros no hacen. Protege tu capacidad de compromiso. Hazlo durante el tiempo suficiente y tu credibilidad se volverá tan sólida que cuestionarla parecería absurdo. En ese momento sabrás que has construido algo real. Y cuando esa credibilidad se combine con la confianza callada del próximo capítulo, las oportunidades empezarán a llegar solas, sin que tengas que perseguirlas nunca más. Sigue. Estás construyendo un poder que no se anuncia. Se siente. Y eso es exactamente lo que lo hace imparable. Capítulo 8. El efecto magnético. Como la confianza callada atrae oportunidades. Has construido una base poderosa, presencia que se nota sin esfuerzo, silencio que pesa más que cualquier discurso, restricción que multiplica tu fuerza, dominio emocional que te hace inquebrantable y credibilidad que nadie puede cuestionar. Todo eso te prepara para entender un fenómeno que parece magia, pero no lo es, las oportunidades no se reparten al azar. Fluyen hacia ciertas personas de forma casi inevitable. Y la diferencia entre quienes persiguen sin parar y quienes reciben sin pedir casi nunca radica en el ruido. Radica en la confianza callada. Observa a tu alrededor. Hay personas que están constantemente haciendo networking, asisten a todos los eventos, envían mensajes en LinkedIn, se presentan en cada conversación, reparten tarjetas, alardean de proyectos, buscan ser vistos. Sin embargo, las grandes oportunidades, la colaboración importante, el ascenso inesperado, la inversión que cambia todo, parecen esquivarlos. Luego están los otros, entran discretos, hablan poco, no buscan el foco, y sin embargo, la gente los busca. Les ofrecen proyectos. Les presentan contactos valiosos. Les proponen alianzas. ¿Cómo es posible? La respuesta está en la confianza callada, esa seguridad profunda que no necesita anunciarse, pero que todos sienten cuando están cerca. Es rara. La mayoría oscila entre dos extremos, inseguridad disfrazada de bravata ruidosa o inseguridad desnuda que se esconde en el silencio. La confianza callada es otra cosa, nace del autoconocimiento y de resultados comprobados. No pide aprobación. No mendiga atención. Simplemente existe. Y porque es tan poco común en un mundo lleno de postureo y ansiedad, resulta magnética. ¿Por qué atrae tanto? Primero, transmite seguridad en un entorno incierto. Vivimos rodeados de cambios, riesgos y promesas vacías. La gente está cansada de ruido, de exageraciones, de expertos que hablan mucho y entregan poco. Cuando aparece alguien que irradia calma interna, que no se altera por halagos ni por críticas, que parece tener las cosas claras sin necesidad de gritarlo, eso tranquiliza. La confianza callada actúa como un ancla. Los demás sienten que cerca de esa persona hay menos caos. Y cuando algo es escaso y valioso, la calma en tiempos de tormenta, la gente se acerca a buscarlo. Segundo, genera curiosidad sin esfuerzo.
El que presume constantemente revela su necesidad de ser validado. El que calla y actúa con seguridad despierta preguntas: ¿qué sabe esta persona que no está diciendo? ¿Por qué parece tan tranquilo? ¿Qué ha logrado para estar así? Esa curiosidad natural hace que los demás se acerquen, pregunten, inviten, ofrezcan. No tienes que perseguir. Ellos vienen. Tercero, filtra relaciones de calidad. La confianza callada no atrae a todo el mundo, y eso es una ventaja. No atrae a los que buscan seguidores fáciles, a los que quieren aliados que halaguen su ego, a los que necesitan subordinados ruidosos. Atrae a quienes valoran sustancia sobre apariencia, líderes serios, inversores inteligentes, colaboradores que buscan resultados reales. Así, las oportunidades que llegan suelen ser de mayor calidad y más duraderas. Cuarto, crea un efecto compuesto. Cada vez que alguien te ofrece una oportunidad sin que la hayas pedido y tú la manejas con competencia y calma, tu reputación crece un poco más. La próxima persona que escuche hablar de ti recibe una señal más fuerte: esa persona no busca, pero siempre está involucrada en cosas interesantes. Con el tiempo, el flujo se acelera. No porque estés haciendo más, sino porque tu presencia se ha convertido en un imán. ¿Cómo se cultiva esta confianza callada que atrae? Empieza por donde siempre empieza todo en este camino, dentro de ti. Conócete sin adornos. Reconoce tus fortalezas reales, no las infladas, y acepta tus limitaciones sin dramas. La confianza callada no es creerte perfecto, es estar en paz con lo que eres y con lo que has demostrado ser capaz de hacer. Acumula pruebas silenciosas. No se trata de grandes hazañas públicas. Se trata de cumplir lo que prometes, resolver problemas que otros evitan, entregar calidad cuando nadie está mirando. Cada pequeño resultado coherente construye tu seguridad interna. Cuando sabes que has dado la talla en el pasado, no necesitas convencer a nadie en el presente. Practica la indiferencia selectiva. No te afecta cada opinión. No te tambaleas con cada crítica. No te inflas con cada halago. Eso no significa ser frío o arrogante. Significa que tu centro de gravedad está dentro de ti, no en la mirada ajena. Cuando alguien percibe que no dependes de su aprobación, automáticamente te percibe como más valioso. Mantén la discreción sobre tus logros. No hace falta contar todo lo que has conseguido. Deja que los demás descubran tus resultados poco a poco, en conversaciones casuales, en proyectos compartidos, en referencias de terceros. La sorpresa: no sabía que habías hecho eso, pesa más que cualquier autopromoción. Sé generoso con la atención, no con la información. Escucha de verdad. Haz preguntas inteligentes. Ofrece ayuda sin esperar nada a cambio. La gente recuerda a quien los hizo sentir importantes mucho más que a quien intentó impresionarles. Ejemplo práctico que se repite en muchas carreras. Dos profesionales compiten por el mismo ascenso. El primero manda correos recordando sus logros, se ofrece para liderar reuniones visibles, menciona sus contactos importantes en cada conversación. El segundo trabaja en silencio, resuelve problemas clave del equipo, entrega informes impecables antes de lo pedido, ayuda a colegas sin hacer ruido. Cuando habla en reuniones, sus comentarios son precisos y útiles. Cuando llega el momento de decidir, la dirección suele elegir al segundo. No porque tenga más títulos o más ruido, sino porque se nota que es alguien sólido. Y después del ascenso, los mismos colegas que antes dudaban ahora lo buscan para colaborar. Las oportunidades empiezan a llegar sin que él las persiga. La confianza callada no se finge. Si intentas aparentar calma mientras por dentro te consumes por la necesidad de ser reconocido, se filtra, en pequeños gestos, en la tensión de la voz, en la mirada inquieta. La única forma de tenerla es ganártela de verdad, actuando consistentemente, dominando tus emociones, dejando que los hechos hablen. Cuando lo logres, notarás el cambio. Las conversaciones se vuelven más profundas. La gente te presenta a otras personas sin que lo pidas. Te invitan a proyectos que creían que te interesarían. Recibes propuestas que antes solo soñabas. No es suerte. No es casualidad. Es magnetismo natural generado por una confianza que no necesita gritar. Y cuando esa confianza callada se combine con el arte de la influencia sutil que ya dominas,
Y con la credibilidad que has construido acción tras acción, el efecto se multiplica. Las puertas no solo se abren, empiezan a abrirse antes de que llegues a tocarlas. Practica esto. Sé menos visible y más presente. Habla menos de ti y haz más por los demás. Confía en tu valor sin necesidad de probarlo cada día. El mundo siempre busca estabilidad en medio del ruido. Cuando te conviertes en esa estabilidad, no tienes que ir a buscar oportunidades. Ellas te encuentran. Estás casi al final del camino. En el próximo capítulo veremos cómo llevar todo esto al terreno más humano y complejo, las relaciones personales y las negociaciones. Porque el poder callado brilla aún más cuando está en juego lo que realmente importa, las conexiones que construimos con otros.